8:07 de la mañana. Muy buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Fernando Carballo y Mávila Huertas los acompañamos a partir de esta hora para analizar las noticias más importantes junto a nuestros entrevistados y reporteros. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Precisamente porque todos los días tenemos casos judiciales múltiples y los ciudadanos están obligados a ubicarse en esta vasta cantidad de casos, es importante que comencemos nuestro programa de hoy recibiendo al presidente de la Corte Suprema, que a ese título es presidente del Poder Judicial, que además ha tenido la amabilidad de hacernos conocer por escrito un balance de los 100 primeros días en sus funciones, de manera que podemos conversar con él sobre las cosas de fondo que se ha propuesto hacer y las que ha logrado en estos 100 primeros días. Pero me parece que la coyuntura nos obliga a comenzar con un tema judicial específico, sobre el cual sin duda el señor Javier Arévalo podrá darnos luces. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y sin duda lo que en este momento los peruanos queremos saber son los detalles de una noticia que nos generó sentimientos encontrados anoche, ¿no? En el Perú esperábamos que este sujeto, Tarache, que fue el causante de la muerte de Catherine Gómez, llegara a nuestro país ayer. Sin embargo, conocimos también que se había solicitado ya su detención preventiva para lograr su extradición. ¿Cuál es la figura judicial en torno a Tarache? ¿Cuáles son los pasos que se va a seguir? Y finalmente, ¿cómo se ha podido conseguir la detención de Tarache en Colombia? Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Señora Mávila, señor Carvalho. Sí, el tema va en este sentido. Cuando el señor Tarache fuga a Colombia, había dos posibilidades: que lo expulsaran o que fuera detenido para fines de extradición. Definitivamente no ha sido expulsado y está en trámite la extradición. Este tema de la extradición del señor Tarache es un trámite que implica Poder Judicial peruano, Ejecutivo peruano, Poder Judicial colombiano, Ejecutivo colombiano. Indudablemente que va a haber un retraso, pero creo que por la evidencia del caso, porque el caso es evidente, ¿no? Lo que ha sucedido con la señorita que fue asesinada, esto no debe demorar más de un mes, ¿no? Pienso que las autoridades colombianas también van a colaborar en entregar a esta persona, porque en Colombia también se tiene que respetar, pues, a las mujeres, ¿no? No puede quedar impune el crimen de una mujer en cualquier parte de América. Ahora, usted dice también se tiene que respetar. ¿Eso quiere decir que tiene alguna duda? Bueno, no es que tenga una duda, que no quiero tener dudas de las autoridades colombianas, pero espero que entreguen al... Porque lo que preocupó desde un inicio era la posibilidad de que hubiera una injerencia política en este caso, dada la opinión que tiene el señor Gustavo Petro sobre el gobierno de la señora Dina Boluarte, los discursos que él ha hecho públicamente. Es más, hace cosa de horas nada más, nuevamente se ha referido a la injusticia en torno al caso de Pedro Castillo, lo que para él es una injusticia. Entonces había un temor. Le planteo eso por un lado, si usted ha sentido algún tipo de injerencia en el trámite que se ha venido llevando a cabo, y por otro, ¿por qué no se le expulsó? ¿Por qué fracasó la expulsión? Bueno, la expulsión era una decisión del gobierno colombiano y definitivamente como un acto soberano no lo hizo. Ahora, en cuanto a la actitud del señor Petro, yo personalmente soy un crítico del señor Petro, pero creo que en este caso politizarlo sería contraproducente, porque si ha sido asesinada una mujer peruana, también esto puede ocurrir con una mujer colombiana, ¿no? Una chilena, o sea, una mujer de América, del mundo. Yo creo que políticamente no le traería réditos al señor Petro proteger a alguien que está implicado en un crimen tan espantoso. De acuerdo, vayamos, si nos lo permite, entonces, a los temas de fondo en el Poder Judicial. Es muy grave este tema, pero es un caso y lo que queremos comprender es qué prioridades ha fijado usted para la reforma judicial y para una mayor cercanía entre los ciudadanos y el Poder Judicial, que se tenga confianza en los jueces y en los procedimientos judiciales. Y un dato que ha hecho saber usted en su informe de los 100 días es que se han tomado sanciones rápidamente. No bien llegó usted a la presidencia de la Corte Suprema a principios de enero. Y hay un número considerable de jueces y de auxiliares que han sido sancionados.
y algunos de ellos han sido solicitados de destitución ante la Junta Nacional de Justicia. Explíquenos por qué causas son y qué es lo que ha hallado usted al interior de la institución judicial que lo ha llevado a esta actitud severa de sanciones. Sí, ante todo debo decirle que en el caso de los jueces de paz y los auxiliares jurisdiccionales los sancionamos nosotros y hemos aplicado sanciones de destitución, en algunos casos suspensión. En el caso de los jueces, nosotros no tenemos facultad para sancionar y quien sanciona es la Junta Nacional de Justicia. Por eso, frente a los informes de la OCMA de casos realmente irregulares, se ha pedido a la Junta que sea ella la que, conforme a sus atribuciones constitucionales, proceda a la destitución de estos jueces que realmente pues, dejan mucho que desear, ¿no? Por decirlo menos. Hay casos realmente que merecen, señor Carvalho, y yo como juez de carrera, y tengo tantos años en el Poder Judicial, me siento mal de que existan estos casos. Llego y encuentro casos de personas que han cometido irregularidades y son jueces. Por eso hemos pedido a la Junta que los destituyan. De acuerdo. Por otra parte, Mávila, adelante. Sí, no. A mí me había quedado pensando y sé que de pronto voy a volver a hacer un giro sobre el tema de la entrevista de la primera pregunta, del primer tema que abordábamos. Usted dijo que la decisión de no expulsar a Tarachi, perdóneme que vuelva con el tema, es del Poder Ejecutivo en Colombia, entiéndase, el gobierno. Ayer vencía el plazo, Colombia dijo no lo expulsamos y entonces lo siguiente que hizo Perú fue pedir la prisión preventiva para esta persona. Ya se había pedido. Ya, no, entiendo, pero ¿por qué no se expulsó? ¿Una decisión en base a qué? ¿Cómo se justificó? No, realmente las decisiones... ¿O no hubo justificación por parte del gobierno colombiano? Son decisiones que los estados asumen de una manera soberana, ¿no? Yo pienso que el gobierno de Colombia ha tenido una actitud política en esto. Hubiera sido lo recomendable. La verdad que desconozco cuál fue el motivo. Porque en ocasiones anteriores sí hemos expulsado, me parece, nosotros como país, hemos cumplido con una serie de tratados, pero sobre todo con esta hermandad y buena vecindad que obliga a los países, digamos, a luchar conjuntamente contra la delincuencia, conjuntamente contra la amenaza a nuestros ciudadanos. Entonces, lo que se esperaba de Colombia era una expulsión. Por eso simplemente quería preguntarle mayores detalles sobre los motivos para que quede claro si este es un asunto político o no. Yo espero que el criterio no haya sido político, sino quizás garantista. Quiero pensar que buscado la extradición como una manera más garantista de entregar a esta persona. Entiendo, esa es la opinión del presidente de la Corte Suprema. Ahora, nosotros como periodistas sí podemos, nuestro libre albedrío sí nos puede llevar a pensar o a sospechar, por lo menos, que aquí sí hubo, porque se contradice el comportamiento que ha tenido el gobierno colombiano en este caso con lo que han sido las relaciones entre Perú y Colombia en los últimos años en esta materia. Vamos a continuar conversando con el presidente de la Corte Suprema para ahondar el tema que ya señalaba Fernando, el de la crisis en el sistema de justicia, pero debemos ir a una pausa a las 8:15 y regresamos. Son las 8:20, estamos conversando con el presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, al cual naturalmente queremos preguntar sobre algunos de los temas de fondo que figuran en su informe sobre los 100 primeros días de su presidencia, pero nos hayamos obligados, en vista de los hechos graves de la coyuntura, a hacerles preguntas sobre casos concretos que conmocionan a la opinión pública. Y naturalmente hemos comenzado por el caso del feminicida que logró escaparse a Colombia, pese a que era notorio que era el autor de un crimen execrable. La pregunta que se plantea es ¿por qué hubo una lentitud en la justicia para hacer el procedimiento que hubiera por lo menos establecido su impedimento de salida del país y en consecuencia establecer un delito flagrante de desacato a la justicia? Se le dio varios días de plazo que él aprovechó bien escapándose. Bueno, debo decirle, durante mi gestión estamos luchando contra la corrupción
contra la negligencia, contra la indiferencia que puede haber en algunos jueces. Y en este caso concreto, la ODMA ya abrió una investigación. Ayer he hablado con el jefe de la ODMA y me dice que está esto sujeto al procedimiento regular respecto del juez que debió haber tomado las medidas del caso. ¿Cuál es el nombre del juez? Bueno, estas investigaciones son reservadas, preferiría no lanzar al aire. Me parece que en algún momento se hizo público, sí, porque la Fiscalía había reclamado precisamente esa reacción. Pero es una investigación que debe dar resultados, ¿cuándo, doctor? Bueno, según el jefe de OCMA lo está haciendo en la vía más rápida, ¿no? Yo creo que no debe pasar esto de unos 30 días, ¿no? 30 días. Y usted ha dicho que la extradición podría tardar no más de un mes. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que esto va a tomar por lo menos 6 meses. La exministra de la Mujer, Rosario Zacieta, ayer desde Colombia, ella calculaba que en agosto Sergio Tarache estaría por aquí para ir cerrando el tema. ¿Esto podría recortarse dependiendo de qué? Claro, es que también depende de las argumentos. Bueno, no sé este señor cuál será su estrategia de defensa allá en Colombia para que no lo entreguen, pero en todo caso va a ser muy importante la actitud que tengan las autoridades colombianas frente al pedido peruano, ¿no? Porque si las autoridades colombianas a este pedido no le prestan mayor atención o le dan un trámite corriente, como que vaya siguiendo su camino, podría haber más demora, pero el caso creo que es un caso que subleva a todo Latinoamérica y pienso, ¿no?, que las autoridades colombianas están viendo eso, no podrían demorar de tal manera que esto se comienza a diluir y llega un momento en que ya nadie hable del tema. Ojalá que usted tenga razón, que nos sintamos sublevados ante un crimen particularmente abominable. Yendo a los temas de fondo y al informe de sus 100 primeros días, usted ha enfrentado un problema mayor que es la sobrecarga procesal, que causa que los procesos sean lentos y eso genera un gran malestar. Vemos, por ejemplo, en el caso de Abajato, la lentitud para avanzarse y entonces se desanima uno al cabo de años que ve que las cosas no llegan a puerto. Y aborda este tema de fondo, por ejemplo, diciendo que se va a hacer uso de recursos de casación sobre temas laborales, porque los temas laborales son un porcentaje importante de los procedimientos judiciales. Díganos cuál es su estrategia general para acortar el plazo de que demora los procedimientos judiciales. Una de mis metas es reducir la demora y ya hemos logrado, en el caso específico de los temas laborales, aprobar una ley de casación que nos permite que menos casos lleguen a la Suprema y que se resuelva más rápido. En general tenemos una estrategia de descarga a través también de maratones judiciales y también de creación de órganos jurisdiccionales para poder atender la demanda. Es cierto, siempre la demanda es mayor que la oferta, pero estamos trabajando en eso y también estamos buscando el apoyo de la cooperación internacional cuando es necesario para lograr esta ansiada descarga que, como le digo, señor Carvalho, es algo que viene de años, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre las declaraciones del ministro de Educación, que dicho sea de paso fue llamado el día de ayer a la PCM porque el premier parecía no estar del todo de acuerdo, y así lo dijo, con estas declaraciones del señor Óscar Becerra en cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, a la que calificó de adefesio? Bueno, definitivamente no las comparto y creo que si estamos dentro de un órgano internacional, dentro de un sistema internacional, aun cuando discrepemos con sus fallos, con sus decisiones, debemos actuar con cierta mesura, ¿no? El ministro de Educación también se refirió a la pena de muerte. Es un tema recurrente o que aparece cada vez que nos encontramos en situaciones en las que sentimos que la inseguridad nos desborda, ¿no? Entonces la alternativa es, caramba, tantos delincuentes, penales hacinados, lentitud en la justicia, crisis en la policía, pena de muerte. Esa es la solución. ¿Su opinión? Bueno, la pena de muerte en principio legalmente no podría aplicarse, pero más allá de eso... ¿Hay candados legales? ¿No se puede cambiar la ley? Somos suscriptores de la Convención Americana, ¿no? Además, la tendencia es a desaparecer la pena de muerte, pero al margen de los candados legales, creo que la pena de muerte tiene un riesgo, el error judicial. La historia está llena de casos de inocentes que fueron ejecutados
y es irreversible. Por eso creo que la cadena perpetua es una alternativa. La pena de vida, que vivan, pero que en prisión. Lo que ha dicho es sumamente interesante. El error judicial. Eso es un mea culpa, una autocrítica que falla. Una autocrítica. ¿Por qué el error judicial? La historia nos demuestra en Estados Unidos, en Inglaterra, en el Perú posiblemente también, que ha habido personas que han sido ejecutadas más al clamor de la opinión pública que de haberse comprobado sus delitos. Incluso, le cuento, hay un caso famoso en Estados Unidos de un jovencito que fue ejecutado a los 14 años, un joven de raza negra, y que después de más de 70 años se le reivindicó a este joven que no era culpable, pero ya había sido ejecutado en la silla eléctrica, ¿no? En Inglaterra también es famoso la discusión de revisión de pena de muerte a raíz de que se había ejecutado por unos crímenes a una persona y resultó que después apareció el verdadero culpable, ¿no? Entonces, y acá mismo en el Perú, el monstruo de Armendáriz ofrece muchas dudas, tanto que hay una pieza de teatro en este momento en Lima sobre ese tema, ¿no? Bueno, sí, entonces yo creo que la posibilidad de revisar debe existir. Entonces la cadena perpetua es una alternativa, en mi opinión, válida para la pena de muerte. Otro de los temas que usted destaca como presidente del Poder Judicial es el acceso a la justicia para todos. Y subraya dos temas en particular: comunidades nativas, que se sienten con frecuencia tan desatendidas por el Estado. Estamos viendo los crímenes que se han producido en esos últimos días con graves consecuencias para la paz social en la selva central del Perú. Y usted tiene una política frente a los jueces de paz, por una parte, y por otra parte hay el tema mujer, y enfatiza la idea de la transversalidad del enfoque de género. Explíquenos, por favor, su propuesta sobre esos dos temas claves para el acceso universal a la justicia en nuestro país. Respecto del primer tema de justicia y paz, creemos que los jueces de paz son el primer eslabón entre el pueblo y la justicia. Hemos recibido la semana pasada a unos dirigentes que han venido a raíz justo de lo que usted dice, señor Carvalho, de la muerte. Pues hay 20 dirigentes comunales, ¿no?, que han sido asesinados, posiblemente por estas mafias del tráfico de madera, de minería ilegal. Y creo que el Estado debe interesarse en ellos. No los podemos ignorar. Ellos son parte del Perú y son parte de nuestra cultura, son líderes en su comunidad. Y más bien deberíamos captarlos para que colaboren con la justicia formal y en general con el Estado. Porque a veces pareciera que los vemos hasta con un cierto desdén, y eso no es admisible. Estas personas que yo he podido tener contacto con ellos, conversar con ellos, son personas sabias, conocen lo que pasa en su comunidad. Entonces, pues, captemos lo mejor de ellos. En cuanto a lo segundo, definitivamente el respeto a la mujer es fundamental. No puede aceptarse de ninguna manera como normal las agresiones, y esto es algo que sucede todos los días. Hoy viniendo a la mañana vi un sujeto que había cuchillado a una señora, ¿no? Esto es imparable. Algo se tiene que hacer. La capacitación, la difusión, pero también la represión, creo que en este caso es válida. Finalmente, hay una decisión que ha tomado usted y que se ha hecho pública ayer sobre la flagrancia de los delitos que se cometan particularmente en Lima, porque ha firmado usted un pacto con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Explíquenos por qué es grave que en 72 horas pueden resolverse casos de delincuentes que han sido capturados en flagrancia. Es importante porque acá utilizamos la tecnología. Por lo general, los casos de flagrancia, la unidad de flagrancia tiene toda una implementación tecnológica que le permite a usted colocar el video, ver a la persona que ha cometido el delito, y la persona ve, se puede defender, pero la mayoría de veces, pues ante la situación evidente de que ha cometido esta infracción, pues simplemente aceptan. Debo decirles, sí, hemos firmado un convenio con la Municipalidad de Lima, quien nos está apoyando para las unidades de flagrancia, y invocamos a todos los alcaldes que nos apoyen, porque la lucha contra la inseguridad es un compromiso de todo, del Poder Judicial, de la policía, de los alcaldes, de la prensa. Todos tenemos que de alguna manera hacer algo contra la inseguridad. Ya en Lima ya tenemos unidad de flagrancia en Vía El Salvador, en Lima Norte, y próximamente vamos a tener la del Jirón Huancavelica.
De acuerdo, tenemos que ir concluyendo la entrevista. Queremos preguntarle por la situación del teniente alcalde asesinado, otro crimen, el teniente alcalde de Santa Anita, en situaciones que todavía se están investigando. Su comentario, por favor. Preocupante. Es preocupante el señor teniente alcalde, las condolencias a sus familiares, pero ayer también han muerto otras personas. El Perú está en una situación que hay una sensación de inseguridad. Desde el Poder Judicial tratamos de cumplir nuestra labor de sanción de los criminales, pero sabemos que esto no es solo una cuestión judicial. Tenemos la policía, la fiscalía, tenemos también la defensoría de oficio, porque estas personas tienen derecho a un defensor. Tenemos un sistema de justicia que tiene que funcionar y que creo que no está funcionando. ¿Por qué? Breve comentario. Falta de coordinación y falta de recursos. Falta de coordinación y falta de recursos. Con eso podemos concluir la entrevista con el presidente de la Corte Suprema, presidente del Poder Judicial, que nos ha hecho, digamos, ha tenido la gentileza de estar con nosotros en un día clave para la justicia peruana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, presidente. Gracias a usted. Gracias a usted, señora Mávila. Vamos a la pausa, Fernando. Sí, a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos en Ampliación de Noticias, 8:32.